Amén, amén. ¿Cuántos están bendecidos esta linda tarde? Amén. Primero que todo quiero darle las gracias al Señor porque, como ustedes saben, el domingo pasado fue el día de Pascua y fue de gran bendición. Entre los en el de inglés hubo más de 140 personas que visitaron y en el de español fueron 44 o algo así, 45. Pero lo más importante es de que hubo 5 personas que dedicaron su vida al Señor, amén, entre los dos servicios. Y eso es de aplauso, amén. Estamos muy agradecidos al Señor por lo que nos mostró el domingo pasado. Y claro, ahora este domingo y las próximas 4 semanas vamos a tener una serie que se llama ¿Qué tal si? Repítanlo conmigo, ¿qué tal si? Entonces lo que vamos a hacer, siempre que yo diga esas palabras, ustedes me van a contestar, ¿qué tal si? Amén. A ver, quiero escucharlos. ¿Nadie? ¿Qué tal si? Amén. ¿Por qué les quiero que la repitan? Porque para recordarla, porque quiero que aprendamos a convertir las cosas negativas por las bendiciones de Dios. ¿Cuántos lo reciben? El Señor nos tiene tantas promesas y tantas cosas lindas que Él quiere para nosotros, pero tenemos que arrebatarlas, tenemos que tomarlas. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es para los suaves, los débiles, es para los fuertes que van y arrebatan las provisiones del Señor, amén. Porque el enemigo lo que quiere hacer es robar, matar y destruir, y lo que primero que se roba es nuestra esperanza. Lo primero que mata es ese deseo de servir al Señor. Y se la lleva, y muchas veces nos quedamos con los brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Entonces, ¿por qué se llama qué tal si? Porque si vemos todo lo bueno que nos pasa o que hacemos, nos damos cuenta de que empezamos con esas preguntas. Por ejemplo, cuando usted conoció a su esposa, uno dice, ¿qué tal si la invito a salir? Amén. No repitieron, tenían que repetir conmigo. ¿Qué tal si? A ver. Amén. Aquí vamos a participar todos porque si no, no los veo muy bien, pero cuando menos así los escucho. Otra cosa que podría haber sido, ¿qué tal si paso más tiempo con el Señor? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si empiezo mi nuevo negocio? ¿Qué tal si? Y vayan pensando en lo que estamos diciendo, porque tal vez hay alguna semilla que el Señor va a plantar en su corazón. ¿Qué tal si le dedico más en la mañana a la oración? Amén. ¿Qué tal si mañana empiezo temprano a interceder por la iglesia? Vemos de que todo esto es para algo lindo, algo de beneficio para nosotros, que podemos ir adelante con el Señor, pero también tenemos ocasiones en que esa mismo sale cuando, o lo decimos cuando hubo algún fracaso. Por ejemplo, ¿qué tal si no me hubiera divorciado? ¿Qué tal si, verdad? ¿Qué tal si de verdad hubiera continuado mi educación? ¿Verdad? ¿Qué tal si de verdad hubiera empezado mi negocio? Entonces vemos de que lo puede usar de ambas formas, pero depende de nosotros de que ese qué tal sí convertirlo en la promesa que el Señor tiene para nosotros, amén. ¿Cuántos hasta ahorita vamos viendo lo que estamos haciendo? Todo tiene un propósito en nuestras vidas, ¿cuántos lo saben? Pero depende de nosotros. Porque el Señor ya nos dio la provisión, nos está dando a veces el querer como el hacer, pero depende de nosotros de tomarla, de seguir adelante, de llevar ese paso adelante. Porque saben que el enemigo, él no puede truncar lo que el Señor tiene para ustedes. ¿Sabían eso? Sino que él empieza a hacer cizaña en nuestras vidas, a tratar de distraernos, a cambiar de pensar. Y algo que nos pasa muy seguido es de que cuando hay ocasiones en que uno
no seguir lo que el Señor tiene para nosotros, quedamos con unos arrepentimientos. Ahora, el arrepentimiento, cuando no es entregado al Señor, el enemigo lo toma. ¿Cuántos saben de eso? Amén. Cuando vemos de que el enemigo empieza a usar el arrepentimiento y lo deja uno entroncado, lo deja uno como, ¿por qué estoy con esto? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué tengo el pasado? ¿Por qué cosas que yo quiero hacer para bien no las hago? Porque el arrepentimiento queda muy grabado y empieza a hacer raíces en nuestros corazones. Y empezamos a hacer esto. A cargar todo lo que en el pasado traíamos, todo el arrepentimiento, todas las cosas malas, las empezamos a llevar con uno. Y aunque la adorne, aunque le lleva de viaje, con lo que usted quiera, siempre la cargamos. ¿Y qué pasa? Que en lugar de estar enfocándonos en el futuro, nos estamos viendo lo que nos está atrasando, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es bueno si lo usamos para beneficio. Amén. De acuerdo a psicólogos, hay dos tipos de arrepentimiento. El activo, el que indica hacer algo, y el que no hicimos algo. Puede ser ambos, y es una espada de doble filo. Porque si usted dice, bueno, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estoy batallando tanto? Nos empieza a truncar, a bajar. Y les digo, empezamos a cargar con esta cosa tan pesada que tal vez usted dice, si hubiera sido mejor madre, si hubiera sido mejor padre, si hubiera sido mejor estudiante, si hubiera sido mejor lo que sea, usted los empieza a cargar y la lleva todo el resto de su vida. ¿Por qué? Porque no hemos entregado al Señor. Hicimos, hubo un experimento en Nueva York de una escritora o una artista que puso en un parque una pizarra. No sé si la tienen en las gráficas. Una pizarra. Y lo que la pizarra decía, escribe el arrepentimiento más grande que has tenido. Y al principio nadie pasaba al frente. Duró horas, tiempo ahí. Y después una joven puso su arrepentimiento y después de un rato mucha gente empezó a escribir. Y cuando lo veían todo se veía como que no fui a la universidad o cualquier arrepentimiento que los estaba deteniendo para la bendición del Señor. Pero lo lindo fue que después de un rato, esta persona les dio un borrador. Y ese borrador la gente empezó a borrar cada quien su arrepentimiento. Pero no era solamente porque quería el espacio en el pizarrón, era para que les diera una esperanza nueva de que el arrepentimiento lo tenemos que dejar atrás. Eso quedó atrás. Si no lo usamos para edificarnos, nos detiene. Amén. Mire lo que la palabra nos dice en Romanos 8:31, y este es el versículo de toda la serie, y este sería de memorizarlo, y muchos de ustedes yo creo que ya se lo memorizaron. Dice, ¿qué pues diríamos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos lo han leído anteriormente? ¿Cuántos lo han recitado? Esto es interesante porque normalmente cuando hay dos preguntas, una después de la otra, nos deja con la confusión de que por qué está preguntando, pero es una afirmación. Entonces quiere decir que pues diríamos a esto, nos está preguntando. Ahora, si leen el versículo anterior, se van a dar cuenta por qué está diciendo esto. Dice, Dios por nosotros. El autor está confirmando, entonces, ¿quién podrá contra nosotros? Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿qué tal? Sí, a ver. Si le creemos al Señor y sabemos quién contra nosotros.
No hay hueste, no hay poder, no hay arma forjada que pueda contra usted cuando el Señor está por nosotros. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Cuando vemos que el poder del Señor lo tomamos y vemos de que Él está por nosotros. Él, ¿qué dice la palabra? Que va por delante de nosotros como ¿qué? Poderoso gigante. Lo tenemos que creer, amén. Entonces este versículo va a ser el de toda la serie y el próximo domingo al entrar se lo vamos a aprender. ¿Se aprendieron el versículo? Todos me van a decir ¿cuál? No es cierto. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué pues diríamos a estas cosas? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahí de nuevo está hablando de nuestro Señor, amén. Ahora, cuando vemos, depende la versión que usted tenga de su Biblia, puede ser la Reina Valera, puede ser la Nueva Internacional. Cuando usted ve esta frase y que nos dice sí en esta forma positiva, fíjese, está escrita 1681 veces en forma de promesa. Imagínense cómo nos ama el Señor que en su palabra nos dice tantas veces. Usted puede, ahí tenemos más versículos que todo lo que podemos leer en un año. Amén. ¿Cuántos lo reciben hasta ahora? Amén, amén. Cuando vemos también de que cuando vimos el experimento que estas personas recibieron no solamente la oportunidad de borrar el pasado, pero les dio una esperanza. ¿Por qué? Porque cuando entregamos esto, no solamente nos da libertad. El pasado muchas veces nos ata. El pasado muchas veces nos lleva a depresión, nos lleva a hacer cosas que normalmente no hiciéramos. Pero es importante que se la entreguemos al Señor. De nuevo, lo vuelvo a repito. ¿Qué tal si le creemos al Señor? Amén. La verdad también es de que cuando vemos esto es de que es importante para nosotros como creyentes saber esto, entender esto, porque el Señor quiere que vivamos ¿qué? De victoria en victoria, amén. ¿Por qué? Porque Él nos da gracia. Diariamente tenemos una gracia. Entonces lo que tenemos que hacer, cuando usted en su vida tenga ese pizarrón lleno de dudas, de temores, antes de irse a dormir, use el borrador del Espíritu Santo y borre todo lo negativo que usted pueda ver para que en el día siguiente usted empiece con un pizarrón limpio, donde usted pueda hacer sus promesas, apunte las promesas que el Señor tiene para su vida y dejemos de cargar lo pasado. Amén. Si vamos a 2 Corintios 7, esta es le voy a leer la versión internacional, dice, es esta misma. Porque tener el dolor de una manera piadosa resulta en un arrepentimiento que conduce a la salvación. Amén. Y no nos deja arrepentimiento. Pero si leemos más, les recomiendo que lean hasta el 13, 7:13. Vemos de que cuando es de parte del Señor, cuando nos da ese arrepentimiento de parte del Señor, no nos da ¿qué? No nos deja arrepentido, pero nos da ¿qué? Salvación. Entonces tenemos que aprender a que cuando ese arrepentimiento se lo entregamos al Señor, no nos deja ya otro arrepentimiento negativo. Entonces podemos saber y estar seguros de que lo que el Señor está haciendo por usted se va a cumplir. ¿Cuántos saben que el Señor tiene cosas grandes para todos nosotros? Amén. Cuando el Señor nos dice, tú eres libre, pero ¿qué hacemos? Sabemos, ¿qué pensamos nosotros mismos? De que sabemos que Él nos ha perdonado, nos ha lavado, pero para nosotros mismos no nos perdonamos. Yo les voy a comentar un caso que pasó cuando estaba, como muchos saben, yo estuve de gerente en la agencia de la Honda y nos tocaba hacer renovación de otras tiendas. Entonces lo que hacíamos, me mandaban a mí y un grupo a donde teníamos que hacer la conversión. Y en esta ocasión fuimos 2 grupos, que fue mi jefe con un grupo y yo con mi grupo.
Pero a mí me daba, no me gustaba salir mucho con mi jefe. No, gracias. Porque este hombre era él decía trabajar duro y divertirse duro, y todas las noches se llevaba a los muchachos a donde ellos quisieran. Y en varias ocasiones, pues iban a clubs nocturnos. Yo le decía, yo no voy, yo no puedo. Y me decía, ¿por qué? ¿Por qué eres tan aburrido? Le dije, ¿por qué? Me decía que era un abuelito. Le digo, no importa, yo no voy, si ellos se quieren ir, se van. Y luego me dice, ¿pero por qué? Le dije, mira, todas esas mujeres, muchachas, son hijas de alguien. No puedo como cristiano ir y participar en estas cosas. Y se reía de mí. Entonces resulta, para hacerle más corto, hicimos el trabajo rápido. Yo le decía a mis muchachos, si terminamos el jueves, yo como quiera les pago hasta el sábado, pero con tal de que terminemos todo bien, ¿ok? Pero ellos se fueron con este señor. Y resulta que llegaron como a las 2 de la mañana, el día siguiente nos trabajamos y dijo, vamos a ir por última vez a tal y tal lugar, es lo mejor, que no sé qué. Le dije, no, yo no voy. Y luego resulta que este señor tiene una hija, bueno, 2 hijas, una mayor, una chiquitita y un niño en el medio. Y yo conozco a su esposa y a las hijas, pero por ahí nunca, no me pasó nada por la cabeza, solamente de que ella estaba estudiando en Dallas y estaba estudiando para ser abogado. Él muy contento porque estaba ganando mucho dinero, estaba muy bien. Resulta que nos vamos, estamos en un trabajo y se van al club ese. Entonces yo acababa de hablar con Jenny, eran como las 10:30, 11. Y él y yo teníamos el mismo cuarto. Y llega, abrió la puerta, agarró sus cosas, pero enojadísimo, llorando. Le digo, ¿qué pasó? No quiero hablar contigo porque me vas a decir que te dije. Dije, ¿qué pasaría? Se fue. En la mañana que veo a los muchachos, pues todos ahí como que no me querían decir. Me dice, ¿qué pasó? Anoche, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, es que cuando llegamos al club ordenó una mesa y no sé qué, y una de las muchachas que estaba ahí bailando era su hija. Y yo le decía antes de que alguien iba a ver a su hija así, entonces él vio que su hija estaba bailando ahí, como todo, nada mentiras que estaba estudiando, sino estaba trabajando ahí. Cuando lo veo después, él me dice, se terminó divorciando, se terminó separando, se hizo un desastre porque la mamá sabía de que ella hacía esto sin que él supiera, pero él me decía, me arrepiento porque él toda su vida iba a esos lugares y plantaba. Y yo le dije, lo que tú plantas, tú cosechas, pero yo le decía como amigo, y resulta que ese arrepentimiento que este hombre llevó le destruyó su matrimonio. No era tanto el hecho de lo que había pasado, sino el arrepentimiento, que él no pudo cómo lidiarlo, no hubo manera de que lo sobrellevara. ¿Y qué hizo? Cada vez que entraba en problema, iba de nuevo a los mismos lugares y se llevaba esa carga con él. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante algo que también le pasó a Pedro. Amén. Entonces vemos de que el arrepentimiento, si no es tratado, lavado en la sangre de Cristo, nos lo llevamos con nosotros para siempre, por mucho tiempo. Tenemos que lavar todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones a la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén, amén. ¿Qué tal si lavamos todo en la sangre de Cristo? Amén, amén. Ahora, vamos a estudiar varias cosas. Ahora, vamos a tener 3 puntos muy importantes durante la prédica que nos va a ayudar a ver lo que tenemos atrás, que convertirlo, usarlo como un catalizador para bendición. Amén. Y todo está en la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo podemos hacer una de esas cosas? Alabando al Señor todo tiempo. Amén.
alabándolo, orando y estando muchas veces en ayuno y en oración. Amén. Si vemos más adelante que en Juan 19, bueno, vamos a ir a Juan 21, pero mientras que van buscando y llegando ahí, les quiero decir, por ejemplo, en Juan 19 vemos que fue la muerte de Jesús en la cruz. ¿Ok? En el 20 vemos que fue la resurrección de Jesús de la tumba. Y el 21 nos habla de algo que pasó entre Pedro y Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos de que Pedro lo había negado, ¿cuántas veces? 3. Él lo negó 3 veces, aunque Jesús les dijo a todos ellos que él no los iba a abandonar. Vemos de que en la palabra nos dice que cuando él lo negó, aunque él decía, yo no te negaré, le dijo, le dijo, no te negaré, hasta moriría por ti. Amén. ¿Se acuerdan de todas esas palabras? Entonces en el 21 vemos más adelante que después de todo esto, Jesús ya había muerto y resucitado. Pero Pedro les dijo a todos, ¿saben qué? Me voy a pescar. ¿Por qué? Porque recuerdan lo que les dije, que cuando a veces tenemos un arrepentimiento tan grande que regresamos a donde el Señor nos sacó. Por eso es que hay muchas personas que son rescatadas de vicios. El Señor las sana, pero hay un confrontamiento, un problema, y regresan de donde salieron. Regresan a experimentar las mismas cosas. ¿Por qué? Porque no han sido lavadas por la sangre de Cristo. Jesús no los ha restaurado aún. Amén. Entonces vemos aquí que en Juan 21:3 dice, Simón Pedro dice, me voy a pescar. Y más adelante, en ese mismo versículo dice, y los discípulos y los que estaban con él dijeron, nos vamos contigo. Ahora, ellos ya sabían que Jesús había muerto, todavía no lo habían visto resucitado. Y vemos de que el Señor quiere restaurarlos, ¿amén? Pero aún no ha llegado ese momento. Ahora, si vamos a Mateo 26, para que se vayan preparando e ir yendo para allá. Cuando Pedro se fue y dejó todo y se fue a pescar, eran varias razones. Una, porque él sabía de que ellos podían ser los que siguen a que los atraparan y los llevaran a la cruz. Pero él regresó de donde vino. Ahora vamos a Mateo 26, del 33 al 35. Mire lo que dijo Pedro. Aunque todos te abandonen, dijo Pedro, yo jamás lo haré. De la palabra ahí, jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y luego dice Pedro, aunque tenga que morir por ti, le dijo Pedro, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Entonces vemos de que esa afirmación de Pedro, aunque Jesús sabía que iba a pasar, él la negó. Él dijo, no, yo no te dejaré ni te abandonaré. Vemos también de que cuando él afirmó esto, el Señor le dijo, tú no sabes lo que hablas, sino que eso va a pasar. Entonces, cuando vamos a ir viendo todo estos estudios, vamos a dejarle con los 3 puntos que les había dicho. El primero, apúntenlo. El fracaso no es opcional. Ahora, ¿por qué dice opcional? Porque todos fracasamos de alguna forma, algún tiempo, de alguna manera. Por más que usted quiera, va a haber algo, un error, un tropiezo. No es opcional, no es que yo soy diferente, yo no cometo errores, yo no peco, yo no hago nada malo. No es opcional. Que va a venir, amén.
No es de que si viene o no viene, de que si a lo mejor no, es que viene. Cuando vemos todo esto de que cuando nosotros estamos en este tiempo, de que tengamos algún fracaso, tenemos algún tropiezo, no solamente el enemigo está listo para recordarle, ¿te acuerdas que hiciste? ¿Te acuerdas que hiciste el otro? Sino también hay gente a nuestro alrededor que desafortunadamente nos conocen del tiempo, de hace tiempo y nos recuerdan. Hay gente que le recuerda a uno más rápido que el mismo diablo. El diablo está ahí viendo a ver quién, pero hay gente que nos recuerda. ¿Te acuerdas cuando eras bien borracho? ¿O te acuerdas cuando eras bien mujeriego? Cosas así, y eso lo vuelve a uno a regresar a donde salió. Amén. Tenemos que tener eso muy en cuenta. El fracaso no es opcional, y tengas eso en mente de que todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Amén. Cuando vemos que cuando tenemos cualquier fracaso, cualquier error, lavémoslo, como les dije hace rato, hagamos memoria y tengamos siempre el borrador del Espíritu Santo. Amén. Pídanle al Señor y Él borra todo lo que no pertenece y lo que no debe de estar cargar. Amén. Mire lo que dice Lucas 22, para que vayan buscando Lucas 22. Este es Pedro todavía en esa transición donde lo reconocieron y decían: hey, tú eres uno de ellos, tú hablas como Jesús. Yo sé que tú y lo trataban de poner junto con Jesús. Y mire lo que dice. Eso es al final. Vamos a leer del 60 para arriba. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En ese mismo momento en que dijo estas cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. En unas versiones dice que lo vio a los ojos. Amén. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Ahí se imagina el arrepentimiento, la carga que él debió de haber llevado en ese instante. Por eso es que más adelante que vimos de que él se fue a pescar, él dejó todo, él dijo: no, yo no sé nada. ¿Por qué? Porque era una carga tremenda. Amén. Entonces vemos de que cuando Jesús lo miró a los ojos o lo miró, en ese instante él se ha de haber sentido el hombre más fracasado que ha existido, el hombre que más mal ha hecho para el Señor. Pero Jesús no es así. Amén. Él es bueno y su misericordia es que para siempre. Amén. Ahora, el punto número 2, apuntémoslo. Los errores son algo que cometemos, no lo que dice Dios que somos. Amén. Esto es muy importante porque muchas veces todavía nos vemos como estábamos antes. Nos vemos con una carga, con un pensamiento negativo. En cambio, el Señor nos ve como sus hijos. Él nos ve como las criaturas nuevas. Amén. Vemos de que cuando nosotros mismos nos vemos en los ojos humanos, siempre vamos a quedar cortos. Y de nuevo, ¿qué tal si le creemos al Señor y nos vemos como Él nos ve? Amén. Creerle, saber de que Él nos ve con otros ojos. Por ejemplo, os voy a decir a las madres que están aquí: su hijo puede tener todo tipo de problema. Puede que haya hecho algo mal, esté en problemas con la ley, lo hayan corrido del trabajo. Aunque usted sienta que él hizo mal, él nunca deja de ser su hijo. Y va a hacer lo que sea. Igual los varones con las hijas o los hijos. Uno a veces es un poquito más reservado, pero uno no deja de querer a sus hijos, no deja de darles lo que les corresponde por ser hijos. Amén. Así es como el Señor nos ve. No importa lo que usted haya hecho, dicho, o no haya dicho o no haya hecho, el Señor lo ve con ojos de padre a hijo. Amén.
Vamos a Juan 21 del 5 al 6. Ahora, aquí vemos en estos versículos que vienen cuando Jesús va hacia Pedro. Pedro ya estaba pescando, él había regresado a lo que él sabía. Él era un pescador, él había dejado todo por ir a seguir a Jesús. Amén. Ok, vamos a ver cuando Jesús llega a la orilla de donde ellos están pescando. Dice, muchachos, en unas versiones dice amigos. Amén. Bueno, en esta versión dice amigos. Dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Y en ese instante ellos no habían pescado nada. No habían estado toda la noche, como habían regresado a su antigua manera de pescar. No habían pescado nada, pero mire lo que le dice Jesús. Tiren la red a la derecha del barco y pescarán algo. Ahí les recordó el Señor que Él había hecho ese milagro anteriormente, porque ellos no habían reconocido que era Jesús el que estaba en la orilla del lago. Amén. Así lo hicieron y era tan grande la cantidad de pescados que no la podían sacar. Entonces ahí vemos que Pedro, como era siempre bien, el que era más, como decimos, más aventado, hacía las cosas y era el primero en hacer, se quita su ropa y se tira al agua y lo va nadando hacia él. Entonces veamos de que él en ese instante, él vio a Jesús con las cicatrices. Lo vio, bueno, ni cicatrices todavía, porque todavía tenía las marcas de la corona de espinas. Tenía los huecos en sus manos y en sus pies. Pero ¿qué hizo Jesús? Ahí lo redimió. Vamos a ver más adelante por qué. Jesús pudo haber dicho, me quedaste mal, no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Pudo haber hecho tantas otras cosas, pero Jesús lo perdonó. El punto número 3. ¿Están listos? El punto número 3. El arrepentimiento es una oportunidad para crecer. Es lo que le estaba diciendo. Si usted tiene el arrepentimiento que acabamos de leer hace rato, de parte se lo entrega al Señor, el Señor no le deja un arrepentimiento malo y crecemos en él. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor no nos ve, gracias a Dios, como nosotros nos vemos. Amén. Vamos a Juan 21, 15. Mire, no sé si lo tengan así. Dice, cuando terminó de comer, Jesús les dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿de verdad me amas? ¿Se acuerdan de eso que le dijo el Señor a Pedro? Ahora, quiero recalcar algo aquí cuando dice, ¿de verdad me amas más que estos? ¿Qué cree que estaba hablando de estos? Era de la forma de pescar, era el pescado. Porque si hubiera sido a personas, hubiera dicho ellos, ¿me amas más que a ellos? Él le recalcó, ¿me amas más que esto? Estaba recalcando su forma antigua de vivir, su forma de cómo él hacía de su vivir. ¿Me amas más que a estos? Él no estaba hablando de personas, y yo siempre por mucho tiempo pensaba que estaba hablando de los otros discípulos no, estaba hablando de los peces, en ese instante de su forma anterior de vivir. ¿Y qué le dijo? 3 veces lo mismo. Y las 3 veces le dijo, sí, yo sé que ya sabes que te amo. Entonces le decía, apacienta mis ovejas. Y más adelante vemos de que cuando él fue redimido, él pudo ser el fundador de la iglesia. Amén. Porque si no hubiera habido esta redención de parte del Señor, tal vez Pedro hubiera quedado pescador para el resto de su vida y nunca hubiéramos sabido más de él. Amén. Entonces tenemos los 3 puntos muy importantes y quiero que tengamos esto en mente, que cuando el Señor nos redime, lo hace ¿qué? Para siempre, una vez y para siempre. Usted no tiene que cargar con todo lo que cargaba en el pasado y seguir con esa misma carga. El Señor viene y el Señor dice que el yugo de Él es ¿qué? Ligero.
Si usted sigue todo el resto de su vida cargando con ese arrepentimiento, por más que usted lo adorne, por más que usted lo lleve, aquí ven que estuvo esta maleta en varios lugares, lo llevamos con nosotros. Pero si usted no se entrega al Señor en este momento y deja que el Señor lo redima y le diga, yo me olvido, olvídate tú, porque el Señor nos ha perdonado. Él fue a la cruz una vez y una vez nos redimió, amén. Entonces, ¿qué tal si le creemos al Señor? ¿Qué tal si de hoy en adelante decimos borrón y cuenta nueva? ¿Qué tal si hoy es el día que ha hecho el Señor, del cual usted va a ser una nueva criatura? El Señor tiene un potencial tremendo para usted, para todos los que nos están viendo en línea. Hoy es el día que ha hecho el Señor. No podemos dejar el día de mañana porque no lo tenemos asegurado. Y si todos los que estamos aquí me acompañan en una oración de fe, todos inclinen su rostro, los que estamos aquí. Y los que están en casa, si es la primera vez que usted ha escuchado algo de la redención del Señor, o que el Señor le borre todo su antepasado, el día es hoy. No espere. Todos con el rostro agachado, y los que ya son salvos, acompáñenme en oración para que mucha gente que escuche esto sepa de que hoy es el día del cambio, amén. Padre, te entregamos nuestro corazón, te entrego mi corazón, recíbelo, Señor. Gracias por haber ido a la cruz por mí y gracias por haber muerto por mí. Te declaro como mi único y suficiente Salvador y que de hoy en adelante soy una nueva criatura en ti, Padre. Gracias por tu bondad y tu misericordia, aún no siendo merecedor, y por haber escrito mi nombre en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, no deje de dejarnos saber. Si usted está aquí y quiere renovar su caminar ante el Señor, hoy es el día. Y en unos minutos vamos a tener a los intercesores aquí enfrente. Si usted tiene algo en el pasado que quiere que el Señor lo borre y que usted quiere pasar al frente, que alguien ore por usted, no importa qué tan grave usted cree que es, el Señor borra, el Señor deja todo en la cruz. El Señor ya le dio las llaves de una vida nueva, amén. Si pueden pasar los intercesores, y si alguien aquí, como les digo, tiene alguna necesidad específica, no necesariamente de esto, puede ser de cualquier cosa, les dejamos saber que aquí en Providence estamos siempre orando por ustedes. Déjenos saber si está en línea y si hay alguna pregunta, alguna necesidad. Estaremos aquí para servirles. Va a estar abierto un ratito más el púlpito para que todos los que quieran puedan pasar, y si es en privado, tomen oportunidad de esto. Les damos las gracias al Señor y le damos toda la gloria al Señor por que nos permitieron estar en sus casas, amén. Un aplauso al Señor y les damos toda la gloria a Él, amén. Amén.